Bueno, aquí estoy nuevamente. Vamos a continuar con esta segunda parte. Y bueno, en la primera parte les hice como un general y ahora voy a profundizar un poco. Lo primero que quiero comenzar diciendo, porque capaz que no se entendió en la primera parte, lo que nos sucede, o sea, cuando me refería a lo que son las heridas en el poder, ¿no? Y que son heridas creadas por la Matrix, o programaciones creadas por la Matrix. Bueno, con esto no quiere decir que los problemas o que eso está afuera o que no nos pertenece o que una parte de nosotros no está involucrada en la creación. Todo existe, todo lo que nosotros vemos, conocemos, sabemos, existe porque lo sostenemos, porque lo sostenemos dentro. Si no, no podría existir algo que yo o que ustedes no sostienen, en su realidad no es. ¿Tá? Y entonces, estas heridas, las heridas del poder, las heridas de fragmentación de la mente y de nuestro poder, son heridas que son posibles porque existen primero las heridas en el alma. Si nosotros no tuviéramos las heridas en el alma, no tendríamos nuestro poder fragmentado. Y por otro lado, o sea, es imposible separar el poder del amor. O sea, lo que sucede es que nuestra conciencia se fragmenta y eso hace que percibamos las cosas separadas, y como percibimos las cosas separadas, más sufrimos, ¿sí? Y donde sufrimos es en la herida que está en el alma, porque el poder es una proyección del alma, es una proyección del amor, ¿sí? Y es una proyección de sí mismo, no es que está en otro lugar o que son dos cosas que no se juntan, o sea, nosotros vivimos en un universo, este universo es polar, ¿sí? Y es lo que vamos a conocer, las polaridades, y estas polaridades las vamos a ver y las vamos a entender en todo nuestro alrededor, ¿sí? Desde adentro hacia afuera, ¿sí? Y estas polaridades las podemos llamar o las podemos nombrar, o sea, dentro de la cultura oriental se le llama yin yang, ¿sí? Es también corresponde a lo que es nuestro femenino y nuestro masculino, el poder, el amor, el alma, el espíritu, ¿sí? Son polaridades, existen en el todo, pero que sean polaridades no significa que estén separadas, ¿sí? Nosotros aquí abajo, y digo aquí abajo no porque estemos abajo de nada, sino es porque la sensación de la fragmentación te hace sentir que estás abajo, que hay cosas más arriba, ¿sí? Por ejemplo, un estado de conciencia menos fragmentado es un estado del cual hoy en día se está hablando mucho, que es el estado o la conciencia de quinta dimensión, ¿sí? Simplemente si cualquiera de nosotros alcanzamos a vibrar esa conciencia, significa que estamos más significados, que estamos viviendo nuestras polaridades unificadamente, ¿sí? Recién, o sea, si vamos a hablar de estados de conciencia, bueno, recién en un estado de conciencia de sexta D es que se vive completamente la unicidad, ¿no? Hasta quinta dimensión todavía estamos en esa cuestión de ordenar y unificar. Bueno, la quinta dimensión es una cosa gigantesca, ¿sí? O sea, mucho más gigante que lo limitado que nosotros conocemos de la tercera dimensión. Bueno, yo estoy dando por hecho que los que me están escuchando tienen un poco de idea de esto, de lo que son las dimensiones, las energías. Si no tienen mucha idea, porque obviamente que esto va a abarcar mucho público, si no tienen mucha idea, me pasan un toque ahí y bueno, y hago un video más explicativo, más simple, donde podamos ir incorporando parte de este vocabulario. Yo básicamente de lo que les voy a hablar es de mi experiencia, ¿sí? Sinceramente, o sea, soy de esas personas que me encanta aprender, me encanta conocer un montón de cosas, pero ni ahí me trago los libros, ni me leo toneladas de cosas, o sea, he adquirido en mi vida la teoría
precisa, necesaria para desarrollar mi ser y bueno, y siempre que me falta voy, investigo y averiguo, pero dejo de lado las referentes de los maestros y de los... Ya hay mucha gente que habla desde ese lugar y no es desde el lado que yo les voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que vengo haciendo desde hace 11 años, hacia dónde me dirijo con todo esto y bueno, y desde ahí les voy a hablar, ¿sí? Les voy a hablar de anécdotas, les voy a hablar de casos. Les cuento que bueno, que esto que vengo haciendo, lo vengo haciendo no solamente en mi persona, en mi vida, yo con esto trabajo en mi consulta, doy cursos y sobre todo vivo una experiencia colectiva con un grupo de personas que, bueno, que coincidimos en aspiraciones evolutivas y bueno, y hacemos actividades en grupo con el propósito justamente de esto de acelerar nuestra evolución, de acelerar nuestra conciencia, nuestro despertar, nuestro desarrollo y que este acelerar no es más que recobrar nuestro ritmo original. Porque como les dije hace un rato en el otro video, nosotros estamos viviendo una realidad artificial, intervenida, ¿sí? Y eso hace que nuestro proceso evolutivo de conciencia esté retrasado esté retrasado infinitamente y que bueno, y que podríamos haber evolucionado mucho más sin tanto rozamiento del sistema que nos impide crecer, porque todo el tiempo nos está estimulando con necesidades y con cosas artificiales que no precisamos, que no tenemos, pero que se nos crea desde el consumo, el querer adquirir, y para adquirir ese tipo de cosas nos esclavizamos para conseguir, y todo ese tiempo que utilizamos en esclavizarnos lo podríamos utilizar en desarrollarnos como seres conscientes, que su energía primordial es la energía del amor, y todo eso se desvía para que no logremos conectar con nuestra esencia, con nuestro verdadero poder. Y bueno, y eso tiene un final también, porque eso es lo que estamos viviendo hoy. Nosotros estamos viviendo en este momento el final de la opresión, el final de la represión, de la limitación. Estamos viviendo el poder sanar nuestras heridas y el volvernos autónomos a nivel esencia, a nivel energía, a nivel nosotros, que no es más que reconocer esa individualidad, esa esencia que somos, no es más que reconocer que es una esencia propia, única e irrepetible, y que tiene un origen mucho más grande, que le podemos llamar fuente, le podemos llamar cosmos, creación, le podemos llamar Dios, pero es una conciencia superior, es una conciencia universal del todo, que todo lo es y todo es parte. Entonces, volviendo al amor y al poder, bueno, todo lo podemos resumir así, si quieren. Yo lo resumo de esa manera porque a mí me queda mucho más fácil. Bueno, aquí acaba de llegar mi gata Mara a la escena. Lo resumo en amor y poder porque para mí es mucho más fácil que estar viendo las 10.500 problemas o cosas que podemos expresar o que nos pueden pasar, y que no es más que seguir con la fragmentación de la mente. Entonces, si verdaderamente vamos a sanar nuestras fragmentaciones, nos conviene empezar a resumir, a ordenar y a unificar, ¿sí? Entonces, vamos a poner todos nuestros dolores, no importa si son en el alma, si son de la muela o si son de qué parte de mi ser, o sea, todo lo que nos duele, todo absolutamente lo que nos duele, pertenece y está en el alma. Alma, femenino, amor,
Y todo lo que nos incapacita, nos bloquea, nos imposibilita, todo eso son heridas de fragmentación en nuestro poder, que también es mente y también es espíritu. Solamente que nuestro espíritu es imposible de fragmentar, imposible, es invulnerable. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede en esta realidad donde tengo todo el poder fragmentado, donde mi mente está toda fragmentada, donde no puedo pensar lógicamente, donde no me funciona la cabeza para los idiomas o para la matemática o para aprender un ritmo, para bailar? ¿O por qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con nuestro coeficiente mental, que es el que marca nuestra inteligencia? ¿Qué pasa con esas fragmentaciones si el espíritu es invulnerable? Bueno, y es a esto a lo que yo me refería hoy, más temprano, en las heridas del sistema, ¿tá? Una forma muy fácil que a mí me gusta explicarlo, pero lo voy a explicar de varias maneras. Una de ellas es algo así como que cuando nuestra alma, conciencia, entra a un cuerpo para vivir una experiencia aquí en la Tierra, ese cuerpo es como una especie de colador. Y ese colador es como una especie de colador, ¿no? Entonces nuestro ser, que es un ser de luz, entra y resulta que, bueno, nace, se expresa, pum, pa, y resulta que cuando empieza a mirarse a través de las cosas, a mirarse en los espejos de la vida, en los espejos reales, cuando mira, no se ve lo que siente que es, ve un ser lleno de agujeritos, como, y no puede diferenciar que ese colador que tiene puesto es artificial. No lo sabemos. ¿Y qué es ese colador? ¿Qué sería ese colador? Bueno, ese colador es nuestra historia planetaria, ¿tá? Es mucha programación basura, o sea, hay mucha de ese colador que no es real, hay cosas que sí, sobre todo el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento ancestral que nosotros venimos cargando como especie solamente aquí en este planeta, ¿no? O sea, y eso es real, eso duele, eso es contaminación, eso es una de las cosas que más nos pesa en el momento de querer emerger o salir, liberarnos de la atmósfera oscura o densa o cargada de nuestra historia planetaria, o sea, cualquiera que inicia algún sistema o una forma de evolución de conciencia pasa sí o sí por este lugar. Bueno, eso marca, porque eso son heridas. Esas heridas expanden dolor y ese dolor es el que luego se nos convierte en una limitación, en una incapacidad, ¿sí? Muchas de las cosas que nosotros venimos viviendo acá en este planeta son cosas que... Muchas de las cosas que venimos viviendo acá en este planeta son artificiales, o sea, manipuladas artificialmente, ¿sí? Hay otras cosas que no son manipuladas artificialmente, que son, digamos, naturales. Pero hay otras cosas que sí, manipulaciones. A ver, si les voy a hablar de manipulación, vamos a hablar de esta que está sucediendo ahora, ¿tá? O sea, que no es la primera vez que esto sucede, o sea, lo que pasa es que a la humanidad le cuesta un poco revisar la historia planetaria, pero estas cosas suceden, o sea, las pandemias son manipulaciones del sistema. ¿Cómo te das cuenta que es una manipulación del sistema? Por el miedo, porque te manipulan a través del miedo, ¿sí? Ningún sistema que sea verdadero te va a manipular a través del miedo. Entonces, está quedando muy en evidente esto que está sucediendo de la manipulación.